A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Como siempre, semana a semana, es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio y poder tener en este programa a invitados que ayudan a darles consejos, a mejorar y a buscar herramientas justamente para mejorar la calidad de vida, para mejorar sobre todo el bienestar emocional que ustedes requieren en esta época. Hoy cuento conmigo en el programa con el psicólogo Juan Carlos Endara. Él es psicólogo clínico, ya nos ha acompañado algunas veces en este programa y él es especialista en la psicología y la alimentación. En muchos ámbitos de esos es donde él sobre todo se desarrolla y se desenvuelve. Y ahora le hemos invitado justamente para hablar sobre este tema, porque hemos conversado en algunos programas sobre cómo la pandemia, el cambio de vida que se ha dado en estos últimos meses generó en nosotros ciertos rasgos de ansiedad que originaron diversas alteraciones. Hemos topado ya algunas de esas en el programa, hablamos del sueño sobre todo. Ahora vamos a hablar cómo esa ansiedad ha incidido en la alimentación y cómo las personas están volcándose a comer de pronto en exceso o a dejar de comer, producto justamente de esta ansiedad que sienten frente a la incertidumbre de lo que vamos viviendo. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido a Psicolife. Muchas gracias, Elizabeth. A mí me encanta estar aquí de nuevo, me encanta verte y ojalá que lo que tenga para entregarle a los espectadores sea algo que les resulte útil. Seguro, como siempre. Y para mí también es un gusto saber que estás bien y verte también y darte un abrazo así a la distancia. Juan Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cómo se vinculan los problemas de ansiedad con los temas alimenticios? A ver, bueno, incluso desde antes del concepto de este fenómeno de la pandemia mundial, de este fenómeno de los momentos que hemos tenido de aislamiento social y la reclusión en casa, ya sabíamos que para muchas personas ciertas emociones intensas especialmente ansiedad, ira, tristeza, vienen a ser emociones que las personas combaten de alguna manera comiendo, ¿ok? El hecho de que las personas utilicen la estrategia de comer para bajar este tipo de emociones, por un lado, es como una estrategia válida que las personas utilizan, pero si es que se sostiene en el tiempo y es la única estrategia que las personas utilizan para regular estos estados de emociones intensas, va a tener necesariamente este tema de estar acompañado de una ganancia de peso. Entonces, sí, en general lo que se ha visto es que personas que atraviesan, que tienen mucha sensibilidad a lo que pasa en su entorno o que tienen esta tendencia a preocuparse demasiado, usualmente se exceden con la comida y usualmente también con comidas que tienen alto contenido calórico en forma de comida chatarra, comida alta en grasas y comida alta en azúcares, ¿ok? Y en fin, a partir de esto es que se derivan también otras formas de ganancia de peso y algunos que podríamos llamar incluso como trastornos de alimentación o previos a trastornos de alimentación, de alguna manera. O sea, tú nos mencionas que de alguna manera es común que ocurra esto en las personas, cuando estás, sobre todo muchas veces cuando estás triste, ¿no? Cuando hay algo que te genera mucho estrés. Eso hace que a veces te refugies en la comida como una forma de paliar, digamos, o de mitigar esa emoción tan intensa que estás sintiendo. Eso por un lado, pero también hay personas que en cambio dejan de comer también, ¿no es cierto? Que cuando te dicen, estoy triste y no pruebo nada de comida, no he comido en muchos días, también se vincula de esa manera.
Por supuesto. Y de hecho, lo que ha pasado en este tiempo, ya entrando en el tema propiamente del aislamiento social, de la cuarentena, es que se ha visto ambos perfiles. O sea, personas que, por un lado, por el hecho de que antes comían en casa y ahora pasan todo el día en la casa, empezaron a comer más. Y personas que también, por el hecho de toda la preocupación, de todas estas emociones de tristeza, de sentirse también con mucha incertidumbre, se olvidan de comer. Legítimamente pasan tanto tiempo en sus pensamientos que se olvidan de ciertas necesidades básicas. Y sí, pues sí, efectivamente, en este fenómeno también de lo que ha sido el aislamiento social, de lo que ha sido la cuarentena, las personas, bueno, con este cambio tan drástico que ha sido a nivel de nuestro entorno, han tenido que aprender nuevas conductas y hacer cosas distintas en este entorno que ha cambiado. Voy a ponerme a mí mismo como ejemplo, como para dar una situación, ¿no? Yo estaba muy acostumbrado a que mi actividad física diaria sea el caminar desde mi casa al consultorio. Y con este tema del aislamiento social, del encierro, esta actividad física se perdió por completo, ¿no es cierto? O se redujo de una manera muy, muy marcada. Y así, cambios como esto que me ha pasado a mí, son cosas que también pudieron haber sucedido en muchas personas. Ya mencionaba también el caso de las personas que tenían ansia por comer, incluso desde antes de iniciar la cuarentena. Y lo que es típico es que las personas que experimentan ansia por comer lo experimentan en una situación en particular. Usualmente a mí me cuenta la gente que es cuando están solos en casa, después de haber tenido un día intenso de trabajo y tal vez con todas las preocupaciones del día. ¿Qué sucede? Al momento de hacer ya la vida, no entre oficina, otros espacios y la casa, sino que se vuelve absolutamente centrada en la casa, estas emociones que estaban como antes muy marcadas en ciertos horarios específicos del día, se empiezan como a ver más presentes durante todo el día. Y una conversación interesante que tuve también hace poco con una persona hablaba de cómo también, además de el entorno que cambió, que ya no podemos hacer las mismas actividades, se nos presentan noticias que son de por sí preocupantes. Entonces, esto favorece a que las personas que tenían esta tendencia a comer para lidiar con la preocupación, utilicen esta estrategia de una forma más frecuente. Y esto lleva efectivamente una ganancia de peso, ¿no es cierto? Y claro, eso que tú mencionas, ¿no? Este no poder realizar las diferentes actividades a las cuales todos estábamos acostumbrados en realidad. Uh-huh. Y el hecho también de estar tanto tiempo sentados, porque pensemos entre los niños y los adolescentes, igual están sentados frente a la pantalla del computador recibiendo sus clases. Los adultos sentados en el teletrabajo. Entonces, esta falta de actividad total, de alguna manera también te genera, por ejemplo, frío, ¿no es cierto? En las mañanas te levantas, te bañas y te sientas a trabajar y claro, estás con más frío y la comida, las calorías te calientan un poco más y entonces empiezas a consumir también más alimento que después no gastas definitivamente con ninguna actividad física. Y ahí se vincula entonces la ganancia de peso. Y viene otro problema más para la persona que ya está viviendo una situación de tensión y es el hecho de empezar a mirar que en estos meses que hemos estado aislados y que hemos estado con esta forma de vida, empiezan a subir de peso y ahora, ¿qué hacen frente a eso? Porque también empieza el estereotipo de que no tenía que estar así, tenía que estar delgado, delgada, y empieza también un conflicto en ese sentido. Sí, efectivamente. Eso es algo también interesante que pasa porque digamos que la ansiedad ha afectado de por lo menos 3 formas como las personas también comen, ¿no es cierto? De una manera directa porque las personas, que es lo que mencionaba, las personas comen por ansiedad. Y podríamos decir que de otras maneras indirectas porque, por un lado, muchas personas cuando han comido en exceso y cuando ven que están ganando de peso, les genera mayores sentimientos de frustración y de ansiedad y de tristeza respecto de su propia
imagen corporal, ¿no es cierto? Y una tercera manera que es muy interesante, que es lo que conversaba hace poco, es como, en especial los primeros meses de la pandemia, en donde había tanta incertidumbre, y por ejemplo aquí en Quito teníamos la restricción en la que las personas podíamos movernos y salir de casa solo un día a la semana, las personas tendían a sobreabastecerse y llenaban la casa con cosas, con lo que podían conseguir. Y muchas veces en este comprar en exceso hacía que en la casa estén más presentes estos alimentos que activan de alguna manera esta ansia por comer, estos alimentos grasosos, estos alimentos altos, ricos en azúcares y estos alimentos también ricos en grasas. Asimismo, tú ya lo mencionaste, o sea, cuando hablamos de actividad física, bueno, realmente no solo de actividad física, sino de control de peso, tenemos que hacer un balance entre las calorías ingeridas y la energía también gastada. Y considerando que no solamente el hecho de tener actividad física en las actividades diarias o poder practicarla regularmente en otros contextos se perdió, eso ya hace que las personas tengan de alguna manera una mayor facilidad para ganar peso y no gastar suficiente energía. Pero además de esto, este hecho lo que produce es que de alguna manera las personas ¿cómo lo explico? O sea, además de no poder esto, al no tener la actividad física de por sí es un agente protector contra ciertas emociones. O sea, de alguna manera el hecho de tener una actividad física en forma de deporte, ejercicio o actividad física general, sí va a ayudar a que de alguna manera nosotros mismos y nuestro organismo se sienta más relajado. Al momento que perdemos esto, es como que tuvimos un cóctel pero perfecto para que la gente empiece a comer en exceso y tener esta ganancia progresiva. Además de que muchos patrones de hábitos, como tú ya lo has mencionado antes, se vieron afectados en este contexto. Hemos visto en esta primera parte, Juan Carlos ha sido muy claro en explicarnos, ¿verdad? Estos 3 momentos, podríamos decir, en los cuales se ha gatillado esta necesidad excesiva por comer. Por un lado, nos decía el hecho de perder estas rutinas diarias y la persona empieza a sentir justamente la ansiedad frente a eso, y eso provoca una mayor necesidad de comer como para bajar un poco esa tensión. Luego nos decía la angustia también que la persona siente el momento en que empieza a mirar que está subiendo de peso, que está aumentando cada vez más, y eso le genera, nos decía, un sentimiento como de culpa, de frustración, y entonces también empiezo a comer para menguar de alguna manera eso. Y el tercer punto justamente que nos mencionaba es esta pérdida de estas actividades físicas que son importantísimas y que son factores, me encantó lo que mencionaste, como factores de protección justamente para evitar que estas emociones que todos tenemos, a las que siempre todos estamos sometidos, se desborden, y justamente la actividad física nos ayuda a controlar eso. Entonces, estas 3 situaciones gatillan de alguna manera este aumento en la ansiedad por comer más y por comer, nos decía Juan Carlos, una comida que no es saludable, una comida que claro, nos llena, lleva, ¿no es cierto, Juan Carlos, al cerebro este circuito de satisfacción, de bienestar, de me siento bien ahora, pero claro, es momentáneo y después se produce como un bajón más profundo que hace que queramos comer más. Eso en esta primera parte. Ahora, Juan Carlos, vamos a tratar de darles algunas recomendaciones a las personas que nos miran sobre cómo ir abordando estos 3 momentos que tú nos decías. ¿Cómo pueden hacer las personas que ya han tenido o que ahora en este contexto de la pandemia y del aislamiento han descubierto que la dificultad para manejar su estrés, han tenido dificultades para hacerlo y han buscado en la comida una forma de menguar esa situación? ¿Qué hacer frente a esos casos? Perfecto. Para intervenir en este tipo de situaciones, para que una persona pueda enfrentarse a este tipo de situaciones de ansiedad que le llevan a comer de una manera más efectiva, yo soy partidario de utilizar un sistema de, podríamos llamarle como habilidades, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No se refiere a que, se refiere a que la persona
pueda aplicar cosas que le sirvan para enfrentar las situaciones de mejor manera, ¿ok? Estas habilidades las podríamos dividir en muchos tipos, pero creo que las fundamentales podríamos encontrarlos en lo que sería la estructuración de los hábitos. Entonces, bueno, ya hemos pasado un buen tiempo de la cuarentena, entonces los primeros hábitos que de alguna forma cambiaron de una forma muy drástica ya más o menos se han ido construyendo. Sin embargo, es bueno como estructurar un plan del día, estructurar un plan semanal que incluya, por ejemplo, horarios específicos de alimentación, horarios específicos tal vez de actividad física en alguna medida, y horarios específicos también, por ejemplo, para las actividades de descanso, que no incluye solamente el tema del sueño, sino también el ocio, de alguna forma, un ocio reparador. Okay. ¿Por qué digo que el estructurar este tipo de rutinas diarias es fundamental? Porque muchas veces las personas reaccionamos mucho al entorno, pero al momento que nosotros como construimos nuestro día, lo que estamos es incorporando lo que queremos en función de nuestros propios valores, ¿no es cierto? Que nuestros propios valores en este caso también puede incluir un autocuidado de la salud, ¿ok? Además de, yo creo que en este sentido, tal vez el mejor consejo con el que yo siempre enfatizo y que le digo a todo el mundo que haga, incluso las personas que no hacen una consulta conmigo propiamente, es algo tan simple como llevar un cuaderno en el que anote, ok, en este horario comí, me sentí de tal manera, disfruté la comida, me tomé el tiempo de preparar o no preparar, o sea, como una descripción muy, muy completa de los momentos en los que la persona come, ayuda a la que la persona también, por un lado sí, se estructura el día, pero además hay un efecto secundario de este hecho de estructurar la rutina de alimentación y la rutina diaria, que es que se genera como un mayor nivel de conciencia respecto de lo que se está haciendo, específicamente en este caso respecto de la alimentación. Entonces, un consejo tan simple como el hecho de llevar un diario de alimentación es una de las mejores recomendaciones que yo puedo sugerir desde esta primera habilidad, que sería como el monitoreo y la estructuración de los hábitos. ¿Ok? Lo que tú mencionas, claro, es sumamente importante, mucho desde la psicología positiva, ¿no es cierto? El centrarse en el aquí y en el ahora, en el poder disfrutar de la comida, no atracarse de la comida, sino lo que tú decías, a ver, me senté en este sitio para comer, porque a veces vemos a los chicos de las escuelas, de los colegios, y a los adultos también, de pronto con su taza, con su jarro de café al lado de la computadora, tomando a sorbos, casi ya después frío todo, porque están ya dedicados a trabajar. Darse unos minutitos antes de disfrutar, por ejemplo, el aroma del café, de sentir el calor que eso te produce, el disfrutar la fruta, si es que comes algo más, pero sentir eso realmente en cada uno de los momentos de alimentación en el día, te conecta contigo y hace que tomes, como tú bien decías, una mayor conciencia de cómo estoy alimentándome. Entonces, claro, si disfrutas eso, ya no tienes esa necesidad de que comí en 3 minutos y a la media hora ya tengo otra vez hambre y necesito ir a buscar qué hay en la cocina o en el refrigerador. Entonces, eso es como un primer punto que es muy importante y que creo que todos podemos ponerlo en práctica cuando sentimos que se nos está yendo de las manos este tema de la alimentación. Ahora, Juan Carlos, vamos con el siguiente punto. ¿Qué hacer con aquellas personas que ya pasaron todos estos meses y a veces vemos en las redes sociales un montón de memes vinculados con eso justamente, ¿no? Con el aumento de peso, con el que la ropa ya no te queda. Y claro, como no utilizas la misma ropa que utilizabas antes para salir, entonces de pronto no sabes o no dimensionas realmente cuánto ha subido de peso. Y tú nos decías, eso genera también que la persona se sienta mal, que la persona se sienta frustrada, y se hace como un círculo y empieza a comer más. ¿Qué hacer con estas personas? ¿Qué hacer con ellas para empezar a romper ese círculo y a frenar esa conducta? Claro, en especial cuando hablamos cuando las personas ya empiezan a ver ciertos temas por ejemplo, que ha ganado muchísimo peso. Si es que, por ejemplo, es una persona que por ejemplo, no tiene una contraindicación de salud, podríamos tener como
o sea, una actitud un poco más flexible. O sea, también pensar que el confinamiento y la cuarentena no va a ser permanente. De hecho, ya no estamos en cuarentena propiamente dicho. O sea, podríamos tal vez como tratar de conversar y flexibilizar un poco en este sentido. O sea, en última medida, si no hay una razón para preocuparse respecto del control de peso, por ejemplo, desde una perspectiva de salud, o sea, podríamos como flexibilizar un poco de esto. Si es que sí la hay, sería muy importante también tener como, primero, un monitoreo ya con un profesional específico. En este caso, no sería solamente un profesional de psicología para el control de peso, sino muy posiblemente un profesional de la nutrición o de la nutriología, como para que ayude a estructurar este plan, ¿no es cierto? De ahí, si es que las estrategias que tiene la persona para controlar su alimentación, que pueden ser, como dijo, el tema del estructurar los horarios, el tema también de tomarse el tiempo y desarrollar esta conciencia y aprender a disfrutar de la comida, son insuficientes, digámoslo, los que tiene la persona por sí sola, un profesional de la psicología clínica sí podría ser una alternativa en estos casos. Una de las cosas más importantes que hay que hacer es como tomarse el tiempo no solamente de plantear la estrategia sino de también en el intento de seguir la estrategia, hacer un momento de reflexión sobre qué me está fallando y qué me está funcionando. Entonces, si es que no solamente hacemos las cosas de una manera rígida, sino que somos muy reflexivos durante todo el proceso, posiblemente podamos tener mejores resultados. Y algo que está muy centrado también en lo que tú dijiste con este tema de este círculo como de comer, preocuparse, comer y así constantemente, es de alguna manera lo que nos interesa en primer lugar desde una perspectiva de psicología clínica y de la salud, en sí mismo no es el peso. O sea, el peso es un efecto secundario. El peso es un efecto secundario y lo que tenemos que buscar más bien es como una actitud de compromiso de la persona hacia algo que le es valioso. En este caso podría ser el cuidado de la salud. Si tenemos una actitud comprometida respecto del cuidado de la salud, la baja de peso va a ser una cosa que sucederá naturalmente. De hecho, se ha visto que las personas que dejan de tener tanta preocupación respecto de su peso tienden a bajar de peso con mayor facilidad que las personas que están completamente preocupadas al respecto. Es muy, muy interesante eso. Y claro, y eso vinculado, se nos va acabando el tiempo casi, siempre con Juan Carlos nos quedan como tantas cosas por conversar, pero claro, y eso vinculado con retomar nuevamente las actividades físicas en la medida de lo posible, en las que la persona pueda hacer, son como el complemento, ¿verdad? Ideal. Entonces, por un lado, entender ese compromiso que tú decías, creo que es algo fundamental porque parte de uno de entender qué es lo que me está pasando a mí y cómo lo he ido manifestando en estos comportamientos, en estas actitudes, el despojarse de ese sentimiento de culpa, tú nos decías, el entender el peso no es lo fundamental, sino lo que está ocurriendo detrás y ser autocompasivos también con uno mismo. Absolutamente, me encanta. No cuidarte tanto, sino decir, bueno, fue un momento que pasó, pero también va a pasar. Y ahora voy a empezar a retomar mi vida otra vez con estos hábitos, con estas actitudes que me puedan hacer tener una mejor concepción de lo que voy realizando. Eso creo que es una síntesis, he tratado de sintetizar en este tiempo lo que Juan Carlos nos ha mencionado. Juan Carlos, agradecerte muchísimo por habernos acompañado en este programa. Como siempre, ya sabes, las puertas de Psicolife están abiertas para que tú nos cuentes sobre estos temas que son tan importantes para la salud tanto física como emocional de las personas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, también despedirme de ustedes, agradecerles por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, Cambiando tu Vida desde tu Mente. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Psicología. También lo pueden hacer a través de Instagram, en Psicolife DC. Y si quieren mirar este programa, y estoy seguro que puede servirle a muchísimas personas que pueden estar atravesando esta situación, pueden compartirlo a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife